Buenas tardes, bienvenidos todos. Veo que la actividad de hoy ha suscitado un gran interés. Está verdaderamente llena la sala, lo cual no me sorprende en absoluto. Bienvenidos a la presentación de esta segunda edición del libro Mis Memorias de Violeta Friedman. Un libro que para mí es un auténtico honor presentar, lo digo de verdad. He terminado de leerlo hace escasos días y sinceramente me ha conmovido y me ha impactado. Que un libro de una superviviente de la Shoah impacte y conmueva, en fin, yo creo que todos los libros de los supervivientes conmueven e impactan, todos son importantes, todos son enseñanzas que nosotros tenemos la obligación de incorporar a nuestro sistema de valores y de trasladar a las generaciones futuras, y yo creo que ya solo por eso merecería la pena el libro de las memorias de Violeta Friedman, que fue, como saben ustedes, superviviente del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, yo creo que en el caso de la historia de Violeta hay algo más, si cabe aún más relevante que la de en fin, los otros muchos supervivientes del Holocausto, porque tiene una particularidad, y es lo que cuando uno lee el libro percibe como una batalla épica de una mujer que en su lucha por la dignidad y por la justicia logró nada menos que cambiar el ordenamiento jurídico de un país, cambiar el sistema y, en definitiva, hacer de ese país un país mejor. Por eso, cuando yo estaba leyendo el libro, no podía evitar pensar cuánto debemos, muchos sin saberlo, todos los españoles a Violeta Friedman. Porque no es exagerado decir, en mi opinión, que su valiente batalla judicial supuso un punto de inflexión que abrió el camino en España a la lucha contra el antisemitismo y la preservación de la memoria de la Shoah, que, como ustedes saben, lamentablemente son temas de mucha actualidad en todo el mundo y también en España. Saben también ustedes que cuando Violeta Friedman se atrevió a levantar la voz contra León Degrelle y otros negadores y distorsionadores del Holocausto, esto abrió la vía para que hubiera una reforma de nuestro Código Penal que permitió introducir un tipo para que no volviera a suceder lo que había pasado antes. Pero además, después de aquello, hubo otros muchos hitos que, en mi opinión, también tienen su raíz en la lucha de Violeta. La decisión del Consejo de Ministros en 2004 de declarar el 27 de enero como día oficial para la conmemoración del Holocausto, la firma por parte del Gobierno de España de la Declaración de Estambul en 2008, la incorporación en 2013 del estudio de la Shoah a los programas escolares en toda España, y yo creo que incluso la creación del Centro Sefarad Israel, en el que estamos hoy, la creación en el año 2006, no se entendería si no es dentro de la estela de la lucha de esta gran mujer que tanto hizo, como digo, por nuestro país. Además, en lo que respecta a su valor como superviviente, España, como miembro de la International Holocaust Remembrance Alliance, perdón que lo digo siempre en inglés, reconoce que los testimonios de los supervivientes son esenciales en la educación de las nuevas generaciones, y la historia de Violeta, que ahora difunde con gran eficiencia su hija Patricia Weiss a través de la fundación que lleva su nombre, constituye una herramienta clave para luchar contra el discurso del odio, una herramienta que nos es muy útil también al Centro Sefarad Israel, porque consideramos que el recuerdo del Holocausto sigue siendo esencial para construir un futuro basado en la moralidad, la democracia y la tolerancia. En el panel que tenemos hoy para presentar esta segunda edición, tenemos la suerte de contar con la propia Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman y continuadora de su legado y gran amiga de esta casa; Florentino Portero, que en su día estuvo de director del Centro Sefarad Israel, por lo que inevitablemente para mí es una referencia, todo lo que diga hoy tomaré nota, y además una reconocida autoridad en temas de Oriente Próximo; y Rubén Lerner, editor del libro en la editorial Negrela. Enhorabuena a todos por estar aquí, les deseo un buen debate y ustedes que lo disfruten. Hola, ahora sí. Bueno, pues muchas gracias, director, y es un placer para nosotros, como Negrela, de haber editado este libro. Verdaderamente, Patricia, nos alegra tu insistencia en poder reeditar el libro y
y agradecidos que estamos de poder ser parte de esta historia, que es una historia, como muy bien dijo el director, es una historia importante para España, de una mujer que luchó no solo por sobrevivir, sino por cambiar unas leyes en España que hoy nos defienden un poco más. Y sí, efectivamente, hace 25 años ya falleció Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz, luchadora incansable por los derechos humanos y figura clave en la denuncia del negacionismo del Holocausto en España. Rendimos homenaje hoy a su legado con la reedición de su libro Mis Memorias, un testimonio imprescindible que narra el horror de la Shoah y nos envía una lección de vida, coraje y justicia. En este acto de homenaje que reúne a Patricia, hija de Violeta y presidenta de la Fundación Violeta Friedman, y al historiador y analista Florentino Portero, nos gustaría que fuese algo más que la presentación de un libro reeditado desde ahora. Queremos recuperar un testimonio de una vida desgarradora y así contribuir activamente al combate contra el antisemitismo y otras formas de odio que amenazan los cimientos de nuestra democracia. Reeditar el testimonio de Violeta no es un gesto editorial neutral, es una toma de posición ética en defensa de la verdad, la memoria, la lucha contra el antisemitismo y la dignidad humana. En tiempos como los actuales, en los que el antisemitismo ha resurgido con fuerza en el espacio público en España, donde los discursos de odio han aumentado de forma alarmante, incluso entre nuestros políticos, que se supone nos deben representar a todos, la figura de Violeta y su lucha cobran una relevancia esencial. El negacionismo, la banalización del Holocausto, la propagación de los prejuicios contra el pueblo judío o el antisemitismo disfrazado de antisionismo, como vemos en los medios y en el Congreso de los Diputados todos los días, no son probablemente del pasado, son amenazas presentes que exigen una respuesta firme. Este libro no solo nos invita a conocer una vida extraordinaria de una mujer maravillosa marcada por el dolor, la resistencia y la dignidad, sino que también nos obliga a mirar a nuestro presente con ojos críticos. La memoria de Violeta no es solo un recuerdo del pasado, es una brújula moral para el presente y el futuro. Tengo el honor de moderar este diálogo que tendremos entre Patricia y Florentino sobre la vigencia del testimonio de Violeta, la lucha por la verdad histórica y el compromiso con la dignidad humana frente a los discursos de odio. Entonces, bueno, antes de empezar con el coloquio, me gustaría que Violeta nos dijese unas palabras y... Perdóname, Patricia. Hija de Violeta. Y Florentino. Muchas gracias, José Tobar. Te deseo todo lo mejor en tu nueva responsabilidad como director de esta siempre acogedora casa, Centro Sefará de Israel. A ti, Rubén, mi editor, muchas gracias por vuestras bonitas y cariñosas palabras. Antes de contestar a las preguntas que vendrán a continuación, me gustaría deciros que es un honor y un orgullo para mí, para mi familia, para todos los patronos, así como para todos los patronos de la Fundación Violeta Friedman, tener esta nueva y cuidada edición de las memorias de mi querida madre Violeta Friedman, de bendita memoria, en esta editorial de Nagrela, en la que hay tantos ilustres autores y personalidades del mundo judío. Gracias, si mi madre estuviera aquí, estoy segura de que estaría muy feliz de ver que al final hemos incluido el libro en esta gran editorial que hemos tardado años en conseguirlo. Muchas gracias, Florentino, por estar aquí hoy, que a pesar de tu agenda tan complicada has conseguido un hueco para estar aquí hoy con nosotros. Gracias al equipo del Centro Sefará de Israel, que siempre nos recibís con los brazos abiertos. Gracias, Susan y Rubén, y al equipo de la editorial Nagrela, y gracias a todos vosotros, los asistentes, por haber hecho el esfuerzo de estar aquí hoy con nosotros. Pues buenas tardes a todos. Estoy encantado de compartir un par de horas quizás
con todos ustedes para hablar de un libro que es importante, un libro que no es precisamente nuevo, que no es la primera vez que se edita, pero que sigue siendo un libro enormemente actual. Y por eso agradezco a Nagrela, a la Fundación Friedman y muy especialmente a mi querido centro Sefarat Israel la amable invitación, y aprovecho para desear a su nuevo director, a José Tobar, la mejor suerte en sus nuevas obligaciones. Y dicho esto, cuanto antes empecemos mejor, porque son ya y cuarto, y llevamos 15 minutos dando gracias y habrá que empezar a hablar del libro. Bueno. Patricia, entonces, si tu madre estuviese aquí hoy, ¿cómo vería ella el auge actual del antisemitismo en España? Bueno, mi madre, si estuviera aquí, estaría denunciando el antisemitismo seguro. De hecho, ya en los años 90 hubo un auge de antisemitismo, no tan fuerte como ahora, de un grupo de nazis, que hay gente que habla de neonazis, pero mi madre siempre decía que no existen neonazis, que eran los mismos nazis de siempre, herederos de los nazis, hijos de los nazis. Y entonces ella se juntó con la Comunidad Judía de Madrid, que antes era hebraica, ¿no? Me parece. Bueno, da igual. Comunidad Judía de Madrid hebraica, y se juntó con el Movimiento contra la Intolerancia, que antes se llamaba Jóvenes contra la Intolerancia, hicieron una campaña enorme en colegios, universidades, digna de memoria, y una campaña contra el antisemitismo, que quizás ha sido la campaña más importante que ha habido en España contra el antisemitismo. Así que ahora estaría denunciando el antisemitismo seguro. Ahora, y Florentino, digamos, viéndolo de una manera histórica esto, ¿cómo lo encajas tú, el auge del antisemitismo? Bueno, yo creo que desde hace algún tiempo el dato más relevante es la convergencia del antisemitismo con el antiisraelismo. Crecientemente vemos a Israel como el judío colectivo. Y lo que hace en un momento determinado un gobierno de Israel es interpretado de una manera acertada, pero sobre todo eso de pronto afecta a todos los judíos del mundo, incluidos todos los judíos de Israel. Nos olvidamos que Israel es un Estado democrático donde hay elecciones y donde normalmente más de la mitad de los israelíes están en contra del gobierno, el que sea. Porque estar en contra del gobierno es una costumbre muy israelí, de discutir es una costumbre muy israelí. No digamos ya... No. No. Gracias por precisarlo. Exactamente. Igual podríamos hablar de los judíos franceses, españoles, o norteamericanos, o donde sea. Entonces, lo más característico es precisamente eso. La aparición de Israel. No se te oye bien, ¿eh? Sí, la aparición de Israel como un sujeto metafórico que reúne consiguientemente a toda la judería global, y lo que se interprete que hace el gobierno de Israel en un momento determinado afecta al conjunto de los judíos. Esa transposición de la comunidad judía, que es un hecho cultural, al ente jurídico-político del Estado de Israel es, entiendo, la característica más llamativa del antisemitismo de nuestros días. Eso encaja con otros temas, como es la legitimidad o no del Estado de Israel. Recordemos que el mundo árabe, desde la proclamación de Naciones Unidas del Estado de Israel, ha negado la legitimidad. Luego eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, ha habido tratados, últimamente los acuerdos Abraham, todo eso ha ido evolucionando, pero ha quedado ahí esa doctrina, ¿no? Ese argumento. El Estado de Israel no es legítimo, aquí apenas había judíos, es una imposición neocolonial, es un ejemplo del abuso occidental. Es tiempo de superar la hegemonía occidental y, por lo tanto, hay que acabar de una santa vez con el Estado de Israel. Ese argumento, que era de carácter diplomático, ha calado, ha permeado determinados sectores de la opinión pública occidental, y hoy es un argumento fundamental. El afirmar que del río al mar tiene que haber un Estado árabe ya es una costumbre de determinados sectores y es el máximo ejemplo de antisemitismo. Pues sí, vamos a entrar un poco en... que volveremos a los temas de actualidad, pero sí quisiera... Patricia, tú llevas muchos años intentando educar, ir a colegios. Sé que la labor vuestra ha sido muy importante en el sistema educativo. ¿Y cómo ves el resurgimiento que hay ahora de esto? Bueno, la verdad es que pienso que no se está educando en los colegios contra el antisemitismo. Desde mi punto de vista,
el pueblo judío tiene que tener su país, que es Israel, como fue reconocido por la ONU en 1947, y ahora un grupo de determinadas personas están utilizando la frase que ha comentado antes Florentino, del río al mar, y eso es poner que Israel es criminal y que debemos de exterminar a Israel, y eso salpica en profesores y alumnos, y está salpicando en los colegios y en los alumnos, y en eso tenemos que trabajar muy intensamente para educar contra el antisemitismo, que hasta ahora no se ha educado mucho al respecto. Sí, se ha ido mezclando mucho últimamente Claro. todo, ¿no? Y esto ya para Florentino, o sea, Israel y por ende los judíos somos genocidas y matamos a niños, ¿no? Esto es lo que ha permeado en la sociedad últimamente, y ese yo creo que es un problema muy serio, ¿no? De poder abordar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde una perspectiva, pues eso, de resurgimiento y histórica, ¿no? Lo de que matáis niños no es nuevo, ¿eh? Eso viene de siglos. Lo de genocidas no, porque no teníais Estado. Entonces, esta es la novedad y por eso es tan importante el tema. O sea, yo soy un señor veterano. Dentro de poco cumpliré 70 años. Y, por lo tanto, en 7 décadas he visto cosas. Y cuando yo era jovencito y estudiaba en un colegio de curas, era evidente que había un algo antijudío, ¿no? Los judíos han crucificado a Cristo, los judíos son herejes, todo eso yo lo he mamado de niño. Y de forma natural, porque estaba en el ambiente. Aquella España, que era una España nacional católica, tenía claramente sus prejuicios. Luego ya podemos saber en el plano diplomático lo que el régimen de Franco hizo o no con los judíos en momentos determinados, que es una historia paralela. Pero el ambiente marcaba un antisemitismo de tradición conservadora católica, mientras que las fuerzas más genéricamente progresistas estaban más abiertas al mundo israelí, estaba de moda ir a un kibutz, y estaba de moda simpatizar. Bueno, ha pasado el tiempo y han cambiado las tornas. Ahora es el mundo cristiano tradicional el que entiende a Israel, entre otras cosas por la experiencia del terrorismo también aquí, y por cómo lo que se inicia en el Concilio Vaticano II y que fue desarrollado por Juan Pablo II y por Ratzinger ha ido calando, mientras que eran los sectores antes progresistas y consiguientemente pro-israelíes los que en estos momentos están, digamos, asumiendo estas posiciones de carácter claramente antisemita. Bueno, en la medida en que es parte de una causa, y eso tiene que ver con la revisión de lo que ha sido la interpretación de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese origen, cada ser humano era único, básicamente porque viene de un principio establecido en el libro del Génesis, por el que todo hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, esa idea que es muy nuestra estaba ahí muy clara. Con el tiempo hemos revisado esa posición y ahora empezamos a afirmar que, bueno, cada cultura es autónoma, cada cultura tiene su propia dinámica, una cultura no puede juzgar a otra. Eso es una barbaridad, pero eso ha calado en determinados sectores y, consiguientemente, a partir de allí estamos viendo cómo determinadas ideas que antes nos parecían muy locas, ahora sencillamente se considera que no podemos cuestionarlas. A partir de allí, a partir de que una parte de nuestra sociedad se suma a posiciones que vienen de otras culturas, sencillamente la cuestión de Israel y consiguientemente la cuestión judía tiene un futuro muy complicado y se resolverá en el plano de la batalla de las ideas dentro de Occidente. Occidente tiene que en algún momento superar la fase relativista en la que se encuentra y volver a fundamentarse en determinados valores que en parte estarán enraizados en nuestra historia y en parte serán la revisión, la adaptación a un mundo profundamente en cambio. La vida siempre es cambio, la vida siempre es renovación. Pero o lo hacemos o sencillamente Occidente se disuelve, no hay más historia. Bueno, volvamos, Patricia, a tu madre, que es el objeto de este evento y por lo que estamos aquí. ¿En qué momento te diste cuenta del impacto que tuvo tu madre en la sociedad española? Bueno, durante su lucha jurídica yo no me di mucha cuenta,
porque yo en aquellos momentos trabajaba, mis hijos eran pequeños, y me di cuenta realmente cuando ella falleció el 4 de octubre del año 2000, como habéis mencionado, hoy es un homenaje porque hace 25 años que ella falleció, y había en el entierro por lo menos 600 o más personas. Y me di cuenta de la importancia porque empecé a recibir muchos telegramas, muchas cartas, diciendo que mi madre era el icono de la lucha contra el negacionismo, que era una heroína, y se me empezaron a abrir los ojos, y eso coincidió paralelamente con su acción de modificar nuestro Código Penal, por el cual negar el Holocausto es un delito, y fue una sentencia histórica de un antes y un después. Y ahí es cuando empecé a abrir los ojos, cuando ella falleció. Claro, porque en tu casa reinaba muchos silencios, ¿no? No querían abordar el tema con vosotros, ¿no? Sí, en mi casa el Holocausto era un tema tabú cuando yo era pequeña, como en la mayoría de casas de supervivientes. Mi padre evitaba el tema, mi madre empezaba a llorar, y yo no me enteré hasta una edad bastante mayor de lo que realmente significaba. Perdón. Pero entre muchos recuerdos que tengo de mi madre, me vienen a la mente dos momentos clave. En una, soy una niña que no entiende por qué su madre no duerme por las noches. Yo llegaba del colegio y mi madre estaba durmiendo, no entendía por qué sufría en silencio, o no entendía por qué lloraba a veces. Y mi segundo recuerdo me lleva al año 1985, 40 años después del Holocausto, que ella estuvo en silencio hasta 40 años después, cuando ella un día escucha en la radio, en televisión y lee en una revista a León Degrelle, un ex general nazi belga, negando el Holocausto. En ese momento, mi madre, tenía ella 55 años en ese momento, decide romper el silencio, ponerse en contacto con los medios de comunicación y empieza la lucha contra el negacionismo de Holocausto, porque claro, ahora el negacionismo es súper popular, ¿no? Pues empieza ahí la lucha contra el negacionismo. En 1985, imaginaros que fue el año que coincide que tuve a mi hijo mayor, o sea que yo ya estaba un poco madura cuando me enteré de todo este tema. Y no os voy a desvelar mi edad, pero bueno, ya. No hace falta que nos desvele ninguna edad aquí, porque tú eres elegante, guapa, y por sobre todo te vas dejando la piel por tu madre y honrando su memoria, que yo creo que no hay nada más importante en la vida que eso. Tienen la fundación que lleva su nombre y vas por todos los lugares de España defendiéndola, con lo cual eso yo creo que te honra. ¿Que cómo lo transmitimos? Pues, explícanos cómo lo transmitís de generación en generación. Sí, ¿cómo me iba a preguntar y entonces lo tengo muy redactado con la ayuda. Y entonces... bueno, cuéntalo. ¿Cómo podemos transmitir la experiencia de los supervivientes? Bueno, hay muchas formas de transmitirlo, pero es fundamental de generación en generación darnos voz a personas que llevamos fundaciones, como es el caso de la Fundación Violeta Friedman, otras entidades, otras asociaciones. Todos sembramos una semilla para que todo el trabajo que hagamos quede como un trabajo de memoria. Es muy importante los monumentos en los campos de concentración, que ojalá no lo conviertan en parques de atracciones, porque lo están banalizando mucho. Museos como el Museo de Recuerdo de Yad Vashem, que es un museo muy importante que hay en Jerusalén, que la mayoría lo conocéis, y es un museo que trabaja mucho con el recuerdo y trabaja mucho enseñando a profesores. El Centro de la Shoah de Washington, por ejemplo, el Museo Biblioteca de Steven Spielberg en Los Ángeles, películas como la de La lista de Schindler, por ejemplo, libros, sobre todo imprescindibles, libros de primeras personas, de testimonios de primeras personas, como es el caso de mis memorias. Y también es muy importante agradecimientos a los justos de las naciones, actos de homenajes, de conmemoración a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Yo creo que es muy importante que todos trabajemos en la memoria para recordar lo que ha sucedido. Sin duda, en eso estás todos los días. Florentino, con respecto al juicio contra León Degrelle, ¿qué es lo que cambió
con esto a nivel, o sea, ¿qué consiguió Violeta cambiar en la ley española? Lo que consigue es que el tema salga del marco puramente judicial, llegue al Tribunal Constitucional, que no es un órgano judicial, pero que tiene un deber muy especial, que es el de interpretar en su sentido profundo la Constitución, y a partir de allí, a partir de un texto elaborado por un magistrado y muy debatido por los demás, se llega a una revisión de lo que con el tiempo hemos denominado discurso del odio. Eso abre todo un camino, por una parte en el debate judicial, pero por otro lado en el normativo y político, sobre lo que es convivir en entornos donde la discusión puede derivar en odio. Eso es un plano nuevo. O sea, España, en ese sentido, la democracia española dio un salto muy importante, porque hasta ese momento, en lo que era la mera lectura de la norma, ese camino no lo podíamos afrontar, y a partir de ahí se afronta. Y es un tema de hoy enormemente importante, porque no solo tiene que ver con el Holocausto, no solo tiene que ver con la cuestión judía, tiene que ver con la convivencia. Y en los tiempos que estamos viviendo, y sobre todo en los que algunos van a vivir las próximas décadas, ese tema va a ir a más. Y por lo tanto es muy importante que en el plano normativo y en el plano político tengamos ideas claras sobre cómo afrontar el tema del odio, que es parte del tema del relato, de cómo se hace la nueva política, y por lo tanto desde el Estado cómo preservar la convivencia en un entorno que va a estar muy complicado. Así que evidentemente deja un enorme legado. En el caso concreto, en lo que tiene que ver con el Holocausto, con la cuestión judía, pues para España es un despertar, porque España había vivido todo ese tema con mucha distancia. O sea, podemos hablar del papel de la España de Franco dentro de la Segunda Guerra Mundial, que no fue neutral, exacto, digamos, no fue neutral porque en momentos determinados se utilizó otra expresión para hablar de la relación, que estaba pero no estaba, pero evidentemente para un español medio, como yo, el tema judío era un tema muy lejano. Hitler, Polonia, Ucrania, pero nosotros teníamos nuestra guerra civil, y en la guerra civil ese tema no estaba. Todavía el judío tenía que ver con el discurso cristiano, más que con el discurso de la convivencia, porque no había apenas judíos. Y sobre todo, un judío no es un señor que lleve en España una estrella aquí colgada. Es decir, yo no sé si la persona que está a mi lado es judío, es hinduista o qué otra cosa. Había personas, pero el español medio no tenía esa sensación. De pronto España aterrizó en ese tema. Y a partir de allí pues hemos ido viviendo todo un proceso por el cual, por una parte, se ha ido normalizando, y por otro lado ha surgido el nuevo antisemitismo, que no es español o no es solo español, que complica las cosas y que nos abre un tiempo nuevo. Sí, son tiempos cambiantes completamente. Bueno, Patricia, tu madre supo sobrevivir, supo testimoniar y supo denunciar. Son tres cosas muy importantes. Lo primero, sobrevivió a los campos de concentración, cosa que fue muy afortunada, porque no creo que solamente dependía de ella, sino de la ayuda de Dios de haber sobrevivido eso. Pero luego tuvo la fuerza de escribir un libro y hacer un testimonio, y también tuvo la fuerza y la valentía de denunciar lo que vio que era incorrecto y que hoy nos ha cambiado la ley hace años, y que gracias a Dios no la ha hecho. De las tres, si tuvieses que escoger cuál es la más importante o la característica con la que te quedas de tu madre, ¿cuál sería? Yo creo que las tres son igual de importantes. Las tres forjaron la personalidad luchadora de mi madre. Era una mujer que tenía una capacidad luchadora, como se ha demostrado, toda su vida, y con una capacidad de resiliencia súper importante. Ya con los 14 años que se quedó huérfana, luego emigró a Canadá, a Venezuela, se divorció, vino a España, escribió el libro y, como has comentado, tuvo la lucha jurídica. Entonces yo creo que las tres son igual de importantes y las tres forjaron su personalidad luchadora. ¿Y a ti qué te impulsó para retomar su legado a través de la Fundación Violeta? Bueno,
leer mis memorias en el año 1995, que fue la primera edición que hizo mi madre. Al leer, como he comentado, era un tema tabú en mi casa, yo no conocía muy bien la historia, y al leer el libro me informé de la vida de mi madre y vi que era muy importante continuar con el legado de mi madre, que no podía quedar en el olvido. Entonces, tuve la suerte del apoyo de los amigos de mi madre de entonces, que me ayudaron a pensar que no podíamos dejar el legado en el olvido, y estos amigos de mi madre luego los heredé yo como amigos, aquí hay varios, y luego han sido la mayoría patronos de la Fundación Violeta Friedman. Entonces la Fundación Violeta Friedman, gracias a la ayuda de todos ellos, fue legalizada en el año 2010, con la idea, es una fundación sin ánimo de lucro que se legalizó con la idea o con el objetivo fundamental de continuar el trabajo emprendido por mi madre, que era continuar con la lucha contra la intolerancia, contra el racismo, el antisemitismo y el negacionismo. Mi madre siempre decía que la mejor forma de hacerlo era haciendo especial énfasis en la educación, y que era muy importante siempre contar la realidad de los hechos. Entonces, desde aquí quiero agradecer a los patronos de la Fundación por el trabajo que hacen y lo que nos ayudan en realizar todas estas tareas. De hecho, creo que tenemos una pequeña actuación después de una estudiante, pero eso es tu experiencia con los estudiantes y con los colegios. Sí, ¿qué actividades? Por eso, ¿qué tipo de actividades? Vale. Sí, la Fundación Violeta Friedman, tengo una chuleta para que no se me olvide nada. Estás muy bien preparada. La Fundación Violeta Friedman realiza la mayor parte de sus actividades en colegios, en institutos, en universidades, en ayuntamientos, en instituciones a nivel nacional y a nivel internacional, para conocer el legado de Violeta Friedman. A nivel nacional siempre tenemos la colaboración del Centro Sefarad de Israel, de Comunidad Judía de Madrid, Federación de Comunidades Judías de España y de Yad Vashem. Actualmente estamos inmersos en un proyecto europeo que estamos trabajando con los amigos de Yad Vashem España, y nos han escuchado desde 2024 a 2025 aproximadamente 7.000 alumnos. Y tenemos en general feedback muy positivos, experiencias muy bonitas, y el ejemplo lo vamos a tener a continuación con Isabel Ruiz Peñato, que es una exalumna de un colegio, de un CEIP de Fuenlabrada, que ella me escuchó dar la charla, y a raíz de escucharme dar la charla compró el libro de mis memorias y hizo un proyecto en primero de bachillerato de León de Grell y de Mengele dedicado a Violeta Friedman. Me llamaron del instituto para darme el proyecto y para que yo dé una charla en este instituto. Y Isabel además hace un ballet ruso que lo ha llamado Birkenau, que nos va a hacer la muestra después, va a hacer el homenaje, que ella lo suele bailar con la música de la lista de Schiller en homenaje a Violeta Friedman, es el ballet de Birkenau. Hoy lo va a hacer con la música de Stiller. Y además, para acabar y seguir mencionando, porque podría hablar horas de Isabel, que es una estudiante muy brillante, está estudiando arqueología y quiere dedicar mucho tiempo a estudiar la arqueología en los campos de concentración, es decir, el impacto que producen algunos alumnos, como es el caso de Isabel. También quiero agradecer a sus profesores, no sé si ha venido Daniel y Jesús Saiz del colegio de Fuenlabrada, que no voy a decir el nombre porque no sé si debo decirlo. Creo que venía Jesús porque Daniel está Jesús. Bueno, es el colegio UNCEI Moncayo en Fuenlabrada, que colaboran muchísimo con Centro Sefarad de Israel, y estos profesores están muy implicados y trabajan también con Yad Vashem, o sea, son muy conocidos aquí. Para terminar, quiero decir, para terminar esta pequeña charla que estaba diciendo, porque a lo mejor no termino todavía, quería decir que el libro de mis memorias debería estar en todas las estanterías de colegios, institutos
y en bibliotecas, pero no solo el libro de mis memorias de Violeta Friedman, sino también el libro de Eva Lehmann-Borer, que es la vicepresidenta de la Fundación Violeta Friedman, que la quiero muchísimo, es como mi hermana. Bueno, nos conocemos de hace años, su madre era muy amiga de mi madre, y ella es sobreviviente del Holocausto de primera persona, porque yo soy hija de una sobreviviente, pero ella sobreviviente en primera persona, y además fue salvada por Ángel Sambriz, un justo de las naciones. Ella escribió un libro llamado Los papeles de Pape, que es una historia impresionante, también editado por Nagrela, y yo creo que debería estar también en las bibliotecas, ambos libros, en las bibliotecas y en los colegios. Muchas gracias. No hay duda de que sois unas campeonas, tanto tú como Eva, y os dejáis el tiempo, el esfuerzo para poder educar a las generaciones futuras, que es lo único que de verdad se puede intentar hacer sobre estos temas y que funcione. Yo quisiera, si acaso, acabar con una pregunta a Florentino, antes de que venga y nos hagan el vale. Sobre cómo ves tú el futuro, o sea, cómo ves... Yo luego quiero decir algo más. Es que me queda... Perdón, vale, que tengo que hablar de ella. Me parece muy bien. Bueno, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo pinta el futuro para todos nosotros? Eso, ¿quieres una respuesta en 30 segundos, 45, 3 días, 8 jornadas? No, yo creo que un par de minutos. Para todos nosotros. Vamos a ver, yo creo que el mundo está viviendo un cambio tremendo, eso que llamamos un cambio de época, desde luego. Genéricamente hablamos de la revolución digital, antes hablábamos de cuarta revolución industrial, ya empezamos a no utilizar esta expresión porque se queda corta, por lo tanto van a cambiar muchísimas cosas y estamos en el principio del cambio, por lo tanto es muy difícil imaginar. En el corto plazo estamos viendo cambios muy fuertes en las mentalidades, y cosas que antes nos parecían normales y consolidadas están dejando de ser normales y están puestas en cuestión. En lo que tiene que ver con el mundo judío de una parte y con Israel de otra, lo que venimos viendo de tiempo atrás es que el mundo judío está viviendo una etapa Babilonia. O sea, que muchos judíos están dejando de ser judíos, dentro de que nunca hemos sabido qué quiere decir la palabra judío. No porque falte significado, sino porque tiene demasiados significados, ¿no? Pero dentro de eso, muchos judíos van dejando de serlo, otros no acaban de entender muy bien cuál es su identidad, y también dentro del mundo judío está el papel de, bueno, ¿cómo veo yo Israel? ¿En qué medida me siento identificado con Israel? ¿En qué medida me siento identificado con los rabinos de Israel que están tratando de organizar, de centralizar determinadas cosas? La vida interna en Israel hoy es solo comparable a la de España o a la de Estados Unidos. Es decir, es un lío monumental. Son sociedades que están en crisis profunda por la misma razón, porque todos somos Occidente y Occidente está en crisis. Entonces, lo único seguro en el futuro es que las cosas van a estar mal hasta que empiecen a estar bien. No sé cuándo van a estar bien, ni siquiera si van a estar bien alguna vez, pero es seguro que vamos a profundizar en la crisis durante un tiempo, porque es una crisis de identidad, de adaptación a un cambio histórico impresionante, que es la revolución digital, que puede llevarse por delante el propio concepto de Estado-Nación, que se va a llevar por delante, digamos, principios básicos sobre solidaridad y justicia que han sido característicos nuestros durante décadas. Es un tiempo nuevo que hay que construir. Y construir desde la adaptación. Es decir, no se trata de renunciar a lo bueno que hemos ido acumulando durante algunos milenios, sino sencillamente ser capaces de adaptarlo a un tiempo nuevo. Las adaptaciones nunca son fáciles. Y esta va a ser menos fácil que algunas de las anteriores, porque es un cambio mucho más intenso, mucho más rápido, que es un tema muy importante, la velocidad de cambio, y por lo tanto en muy pocas generaciones va a haber que tratar de adaptarse. Eso no es fácil. Así que lo que está garantizado es el lío, no está garantizada la solución, pero sí que esto es un reto formidable y que el mundo judío, como cualquier otro colectivo, va a tener que hacer un gran esfuerzo para tratar de responder a las preguntas básicas. ¿Quién narices soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Y sobre todo,
¿Qué querrá decir ser judío dentro de 10, dentro de 15 años? Yo no lo sé, pero algunos tendrán que resolverlo. No, creo que es muy importante que hablemos y cerremos el evento hablando de una persona que fue indudable, importantísimo para tu madre, para la lucha. Vale, a ver, como importante quería reseñar que cuando vamos a dar las charlas, normalmente o Eva o yo a dar las charlas, aunque participan también otros patronos, fundamentalmente, ¿qué hacemos? Llevar el legado de Violeta Friedman. Entonces contamos no solo su testimonio, sino también la lucha jurídica que tuvo casi durante 7 años contra León Degrelle, que era un ex general nazi belga que negaba el Holocausto. Entonces, esta lucha jurídica de casi 7 años no lo hizo ella sola, la hizo siempre acompañada de su abogado, que era Jorge Trías Agnier, el abogado de la Comunidad Judía de Madrid entonces, Alberto Benazuli, y el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, Max Mazin. Los tres, por desgracia, ya no están con nosotros, y quería hacer una especial mención a Jorge Trías, que aquí él murió, por desgracia, por una complicación de COVID en una edad muy temprana. Ha venido su pareja desde Barcelona, hay gente de Barcelona que ha venido para estar hoy aquí, les agradezco el viaje, y a Jorge le hicimos aquí justamente un homenaje muy bonito en julio del año 2022. Entonces quería hacer una mención especial. Quiero, para ya sí prácticamente terminar, que cuando voy a colegio normalmente suelo terminar con una frase que mi madre ha escrito en el libro, en la contraportada del libro de mis memorias. Leo un mensaje que para mi madre era muy importante, que voy a leer. Para que las nuevas generaciones puedan oír mi ruego, que ellas continúen mi trabajo con un mensaje claro que nunca se olvide. Por tanto, tenemos el compromiso de mantener la antorcha que ilumine el recuerdo de la Shoah para que nunca jamás sea ahora, como el libro que habéis editado también con el mismo título. Muchas gracias, Patricia. Yo como judío sí quisiera reseñar una cosa antes de terminar del todo, es agradecer sobre todo a los amigos no judíos que defienden la causa judía y que se ha visto mucho más claro ahora en esta época que estamos viviendo. Yo puedo decir que tengo algunos amigos que son amigos de verdad y otros que desafortunadamente pues nunca lo debieron haber sido. Y Florentino, el Centro Sefarad, y sin duda el legado de Jorge Trías como gran hombre que se dedicó su vida a esto, son para agradecer de verdad. Y por eso están, la idea de los justos entre las naciones creo que es de capital importancia para cualquier cosa. ¿Cómo hacemos con la actuación entonces ahora? Isabel, ¿dónde estás? Ah, vale, hay que quitar la mesa y ahora vendrá la música, no lo sabes. Bueno, si tenéis alguna pregunta, yo creo que mientras que lo vayan haciendo... Sí. Si hay alguna pregunta... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pues pasemos directamente al acto, yo creo. Stiller, lo mir schweigen, Quorin wachsen do. Zhoben sie verpflanzt die Sonne,
grünen See zum Blau. Es führen Wegen zu Bonartu, es führt kein Weg zurück. Ist der Tatewu verschwunden und mit ihm das Glück. Stiller Kind meins, wein nicht äußer, es hilft nicht kein Gewinn. Unser Unglück will son ihm, sei wie nicht verstehen. Es haben Breges euch die Jammen, es haben euch et Fieses zusammen. Nur zu unser Pein, kein bisschen Schein, kein bisschen Schein. Frühling auf'n Land gekommen und uns Herbst gebracht. Ist der Tag heint voll mit Blumen und seht nur die Nacht. Goldig schoin der Herbst auf Stammen, blüht in uns der Zart. Bleib verjossen du am Mame, das Kind geht euch von Nacht. Die Willie, a Geschmiede, hat euch gejocht den Pein. Jogen kries Eis durch Litte, jetzt in Jammerei. Es wird der Heuschech Wutzerunnen, von der finster leuchten Sonnen. Reiter, komm geschwind, dich ruft dein Kind, dich ruft dein Kind. Stiller, stiller, es quellen, quallen, und in Herz herum. Bis der Teuer wird nicht fallen, sein mir Musen stumm. Frei nicht kind sich, es ist ein Schmeichel, jetzt vor uns verrat. Sehn dem Frühling soll der Säune, wie in Herbst ablat. Soll der Qual sich ruhig fließen, stille sein und hoch. Mit der Freiheit kommt der Tate, schlaf, Kind, meins schlaf. Wie die Willie, aber freite, wie die Bäume grün beneite, leucht schon Freiheitslicht auf dein Gesicht, auf dein Gesicht.